Saludos muy cordiales a nuestros queridos hermanos de la Iglesia Central CAC de Quito. Agradezco a nuestro querido pastor Eliezer Moreira por la invitación y la oportunidad que me da para compartir la palabra del Señor, llegar a vuestros hogares con la Sagrada Escritura. Agradezco también a todos los pastores, a todo el cuerpo ministerial de la Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, desde acá de Tulcán. Soy el pastor Juan Ochoa y por la misericordia del Señor me ha concedido pastorear en esta preciosa provincia del Carchi. Vamos, queridos hermanos, a abrir la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos al verso 58 y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, en este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, y a pesar de las dificultades, de los conflictos, a pesar de la prueba de fuego que estamos pasando, la Iglesia, Centro de Adoración Cristiana, y todos los siervos del Señor, los pastores, no hemos cesado. Estamos trabajando arduamente para el reino de los cielos. A la Iglesia le decía, a muchos hermanos, ustedes desde sus casas están orando, están intercediendo. No nos hemos detenido. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor y de misericordia hacia sus hermanos, se expresa de una forma tan maravillosa, con mucho respeto, cuando él les dice: así que, hermanos míos amados. Esto significa, querida iglesia, que él estaba lleno de amor. Amaba tanto a la iglesia. Él siempre estaba pendiente. Es más, el sentir que había en él siempre era del Espíritu. Siempre estaba orando. Y es una palabra que alienta, es una palabra que anima. Es una palabra que levanta el ánimo a la iglesia. Luego les dice, estad firmes. Primeramente les dice, amados. Les dice, en otras palabras, queridos. Los aprecio. Y ahora el Señor, a través del apóstol Pablo, les dice, estad firmes. Otra palabra también, hermano, que es muy importante aquí, les dice, y constantes. Luego les dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos decidido servirle a nuestro Señor Jesucristo. No nos va a detener nada, absolutamente ningún obstáculo. La iglesia caminará en medio de la tormenta. Pero algo que quiero ver aquí, queridos hermanos, la palabra del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto les dice primeramente, estad firmes. Tiene que haber firmeza en nosotros. Luego tiene que haber constancia. Luego el apóstol Pablo les habla, los concientiza que ellos no están trabajando para un hombre o para una organización. Están trabajando para el reino de los cielos. Y les dice, vuestro trabajo no es en vano. Y vamos por un momento al libro de Hebreos, capítulo 6, el verso 10. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estamos profundizando en la palabra del Señor. Pablo les dice que el trabajo que ellos estaban haciendo no era en vano.
En la carta a los Hebreos, el capítulo 6, el verso 10, el escritor nos habla con mucha claridad. No es cualquier trabajo, es un trabajo de amor, es decir, un trabajo, hermano, con pasión, con dedicación, mirando a Jesucristo, no mirando los tiempos, no mirando los obstáculos, sino siempre con la mirada en Cristo, como dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Ese trabajo de amor, ese trabajo lleno de pasión, ese trabajo va a ser recompensado por nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo, hermanos, de apasionarnos más de la obra de Dios. Es tiempo, hermano, de amar las almas y buscar su bendita presencia. Porque Dios no es injusto para olvidar tu esfuerzo, para olvidar cómo usted se esfuerza para agradarle al Señor, para trabajar en el ministerio, quizás dejando muchas cosas, queridos hermanos, quizás apartando horas, quizás de su estudio, quizás esas horas que puede dedicar a sus hijos, la dedica al Señor, al estudiar la Biblia, a hacer su devocional con su familia, pero el Señor nos dice que no vamos a perder la recompensa. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ver un ejemplo, querida iglesia, en la Sagrada Escritura, y vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2, queridos hermanos. Vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 7. Y nos dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Encontramos, amados hermanos, este ejemplo, la iglesia de Éfeso. Una iglesia doctrinalmente, amados hermanos, dotada. Había en esa iglesia buenos siervos del Señor. Recordemos que estuvo Apolos, estuvo Timoteo y el apóstol Juan, aquel siervo del Señor, era el hombre, hermanos, que estaba allí siempre intercediendo, llevando hacia adelante esta maravillosa iglesia. A pesar de las tribulaciones y conflictos que había, ellos no desmayaron. Ellos caminaban en medio de la tormenta espiritual. Dios estaba con ellos, hermano. Pero el Señor, cuando el apóstol estaba en la isla de Patmos, allá, hermano, exiliado por causa de la palabra del Señor, Dios le da una revelación. Dios le da una palabra para la iglesia de Éfeso. Queridos hermanos, vamos a ver en la palabra del Señor, no solamente es perseverar, es muy importante, sí, pero a más de eso, hermano, todo lo que nosotros hacemos,
tenemos que hacerlo con amor. Vuelvo a reiterar, con pasión. Nosotros, hermano, si hay amor de Dios, vamos a hacer su obra con respeto. Vamos a sujetarnos mutuamente, hermano. Vamos a respetarnos todos. Y todo lo que se haga siempre será para glorificar, para exalzar, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice el verso 1. La palabra del Señor nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 20, encontramos el contexto. ¿Qué significan las estrellas y qué significan, amados hermanos, los 7 candeleros de oro? La misma palabra del Señor nos enseña en el capítulo 1, el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Allí, amados hermanos, nos enseña la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el verso 2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire que había trabajo, había paciencia. Luego el Señor nos dice: y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, hermano, tenía un alto conocimiento escritural. Había discernimiento, que tenían la capacidad para discernir cuáles eran los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Pero cuando ellos meditaban bíblicamente, hermano, cuando todo eso llevaban, hermano, a la palabra del Señor, encontraban que aquellos eran mentirosos, eran falsos. Mire, qué bendición. Este es un ejemplo para nosotros. Cada creyente tiene que estudiar la Biblia. Cada creyente tiene, amados hermanos, que estudiar la palabra del Señor. Recordemos lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Señor le dice que tiene que meditar de día y de noche, siempre en la palabra del Señor. Hoy nosotros también tenemos que amar la Escritura. Tenemos, hermano, que acostarnos meditando en ella, a levantarnos meditando en ella, para que el Señor nos guarde y nos ayude a discernir, que la iglesia tenga un alto conocimiento escritural y haya discernimiento. Escuche algo. No puede haber discernimiento si no hay conocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando hay conocimiento, entonces usted puede discernir. Esta iglesia, hermano, era tan maravillosa, pero algo había. El Señor quería llamar la atención. Algo había que corregir allí en la iglesia, hermano. Y el Señor, como es misericordioso, recuerde que Él quiere que seamos nosotros cristianos auténticos. Él no quiere que estemos a medias. Él quiere que le demos todo nuestro ser. Él quiere que caminemos siempre en victoria. La palabra nos dice, hermanos, había paciencia. También la Sagrada Escritura nos dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. El verso 3 nos dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermano, esta iglesia estaba perseverante.
estaban buscando siempre la voluntad del Señor. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recordemos que esa palabra perseverar del griego viene de la palabra proscartere y significa ser intensamente fuerte, soportar cualquier sufrimiento, hermano, y estar siempre, hermano, en la brecha, buscando al Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice aquí en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo creo, hermanos, que este es un tiempo donde nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que examinarnos. A pesar que estamos perseverando, a pesar que tenemos paciencia, a pesar que estás trabajando arduamente por el amor del Señor para su obra, tenemos que sentarnos y aquietarnos y decirle: Señor, ¿hay algo que no te agrada de mi vida? ¿Hay algo que esté estorbando, Señor, mi comunión contigo? Señor, yo quiero ser íntegro para ti. Hoy más que nunca quiero darte todo mi ser. No quiero que nada en mi corazón esté ocupando el lugar que a ti te corresponde. Y estoy seguro, hermanos, que el Espíritu de Dios te va a ministrar poderosamente. El Espíritu de Dios va a venir y nos va a revelar, nos va a redarguir, nos va a compungir, hermanos. Y el Espíritu Santo nos va a hacer ver aquellas, hermano, aquellas cosas que al Señor no le agradan. Y nosotros, hermano, vamos a renunciar todo lo que a Él no le agrada. Yo creo que la iglesia, centro de adoración cristiana en Quito, ama tanto a su Señor. Y no es, amados hermanos, este es el tiempo, de sentarnos, de orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Qué está estorbando? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué hay que cambiar, hermano? ¿Qué hay que enmendar? Y esto no es solamente para el pueblo, especialmente nosotros, aquellos que nos ha llamado el Señor para que le sirvamos a tiempo completo. Aquel que el Señor nos ha dado una gran responsabilidad, que, hermano, la iglesia, la grey del Señor, que solamente Él nos puede dar sabiduría, nos puede dar inteligencia, hermano, para tratarla, para cuidarla y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. El pueblo de Dios, hermano, por la gracia y la misericordia del Señor, estaba recibiendo, hermano, una palabra, un rema de Dios, hermano. Y en el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted, hermano, ha dejado la oración, le invito a que usted retome la oración. Si ha dejado la lectura de la palabra del Señor, vuelva a tomar la escritura. Vuelva a hincarse, a orar, a clamar a Dios, porque estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Nuestra vida solamente depende ahora de Dios. Ni el dinero, ni las posesiones, hermano, aquí en la tierra, nada nos podrá librar. Pero la iglesia está guardada en Cristo. Recordemos aquel salmo maravilloso, hermano, aquella promesa que tenemos en el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Dios quiere que lo amemos a Él. En una ocasión dijo un siervo del Señor: todos aquellos que lo tienen a Cristo como prioridad en su vida, en su corazón, no tienen falta de ninguna cosa en la tierra. Dios será supliendo grandemente y bendiciendo todas las áreas de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en el verso 3, nos dice que han sufrido
Y dice también que no han desmayado. Pero dice Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, Dios quiere que nos apasionemos de Él. Dios quiere, hermano, que por una alma nosotros caminemos, busquemos las almas perdidas. No nos vamos a detener allí. Recuerde que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, Jesús sabía perfectamente, hermano, Él iba a permitir que el mar se enfurezca, que las olas y la tempestad venga sobre la barca, pero Él iba con una misión. Porque Él cuando llegó al otro lado, hermano, hizo un milagro grande y maravilloso. Liberó a un hombre que era totalmente poseído por el enemigo, que lo ataban con cadenas, con grillos, y dice la Biblia que rompía, hermano. Pero Jesús de Nazaret está con nosotros, aleluya. Él puede ordenar nuestras vidas. Él puede cambiar nuestro corazón, hermano, porque Él es Dios. Lo importante es que nosotros con humildad, con voluntad, con mansedumbre, dejemos que Él crezca en nosotros. Que Él, si tiene que disciplinarnos, que lo haga. Si Él tiene que seguirnos probando, que lo haga. Pero Dios está con la iglesia. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Para recuperar el primer amor, la palabra del Señor nos enseña que tiene que haber arrepentimiento. En una ocasión me dijo un hermano, pastor, pero la iglesia no tiene que arrepentirse. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos nosotros? Hermano, todos los días nosotros le fallamos al Señor. Cada momento con nuestro pensamiento, muchas veces, como dice el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, le fallamos al Señor. Tenemos que pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento, hermano, viene la restauración y viene el primer amor hacia nuestra vida. Nadie podrá apasionarse del Señor del Evangelio si seguimos, hermano, en esa religiosidad, en ese conformismo. Pero como la palabra del Señor te ha tocado, la palabra del Señor nos ha redarguido, la palabra nos lleva a reconocer nuestras falencias, a arrepentirnos. Entonces, hermano, esa llama, ese amor, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, no se apagará. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, el verso 5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? Deja que el Señor te moldee. Deja que el Señor siga limpiando tu vida. Pero no te olvides lo que la Sagrada Escritura nos dice, el encomio que hace el Señor a través del apóstol Pablo. Nos dice, amados, nos dice la palabra del Señor que debemos estar creciendo siempre en el Señor. Nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo, hermano, es para Dios. Y obviamente Él nos va a recompensar. Que Dios te haya bendecido grandemente en esta preciosa mañana. Que Dios haya extendido tu conocimiento. Que Dios haya ensanchado tu territorio espiritual. Y que esta palabra nos lleve, hermano, a reflexionar, a meditar y a enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Que haya esa pasión, hermano. Y como dice en el libro de Cantares, ni las aguas ni los ríos podrán apagar el amor que hay en nuestro corazón. Aliéntate, querida iglesia. Dios te ama. La palabra nos dice, deleítate en Jehová y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Por más fuerte que sea esta prueba, hermano, recuerde que Jesús está con nosotros. Seamos valientes, constantes y crezcamos en medio de esta tribulación. Recuerde que la iglesia primitiva, cuando se levantó Nerón, cuando comenzó a perseguir a la iglesia, hermano, era cuando habían más prodigios, era cuando habían más milagros. Dios se manifestaba grandemente. Ha sido un privilegio, hermano, me lleno de gozo, de alegría por esta oportunidad que el Señor me ha dado. Que Dios te bendiga en tu acostar, en tu levantar, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento more en tu vida. Muchas bendiciones.